Buen día para todos, el Señor les bendiga. Iniciamos este mes de enero una nueva serie que está llamado Los Sermones de Jesús. Y comenzamos hace 15 días y bueno, ya estamos avanzando. En el segundo tema es mide tu crecimiento. Mide tu crecimiento. Hoy es la parte número 2. No pudimos terminar la semana pasada, así es que si usted quiere escuchar las enseñanzas, puede escoger ahí en Spotify, en YouTube, en Facebook. Los hermanos de la cabina le pueden indicar dónde puede usted escuchar las enseñanzas. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4, versículo 13 es el texto con el que iniciamos la enseñanza el domingo pasado. Efesios 4, 13, que nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a leer todos Efesios 4:13, ahí está en sus pantallas. Podemos leer este versículo que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por cierto, quiero aprovechar para enviarle nuestros saludos, nuestra solidaridad por el deceso de nuestro hermano Juan Diego Durán allá en los Estados Unidos. Dios bendiga a toda la familia allá en los Estados Unidos y la familia aquí en el crucero de Parácuaro, hermana Cirina, hermana Eva y toda la familia allá en el crucero de Parácuaro. Les amamos y les mandamos un abrazo. Efesios 4:13 dice que debemos de crecer. La palabra llegar es una meta, hasta que todos lleguemos. Y Pablo le dice a la iglesia que para eso Dios constituyó a unos pastores, a otros maestros, a otros profetas, a otros evangelistas. Dice, el propósito que Dios levantó estas personas en la iglesia es para que todos lleguemos a una estatura. Y la medida es la plenitud ¿de quién? De Cristo. El problema es que nosotros, si pensamos en el Cristo que está sentado a la diestra de Dios y que es Dios, pues nosotros nunca podemos llegar a ser Dios. Nunca podríamos llegar a ser Dios. Pero cuando Pablo está diciendo a la estatura de la plenitud de Cristo, está hablando de ese Cristo que estuvo en la tierra y que dijo: sean imitadores de mí. Está hablando de ese Cristo que anduvo entre nosotros en la humanidad, se hizo hombre y dejó una enseñanza y muchas enseñanzas, y dejó muchas cosas para que nosotros aprendiéramos y pudiéramos llegar a esa estatura. La pregunta es: ¿has llegado a esa medida? Nos quedamos en Mateo 5. Vamos a Mateo 5. Porque solamente estoy haciendo un repaso breve para los que no pudieron oír la semana pasada la palabra de Dios. Dice el versículo 3: bienaventurados los que, los pobres en espíritu. Ahí está una medida. Si tú eres pobre de espíritu, ya creciste algo. Versículo 4, ¿qué dice? Bienaventurados los que ¿qué? Los que lloran. Ya expliqué que no es el chillón como yo, ¿verdad? Así que le dan ganas de llorar y llora. No, no es aquel que es sentimental como yo. No es aquel que va al funeral y llora aunque no sea su familiar. No, los niños nos ganarían ahí. Pero dice, bienaventurados los que lloran, aquellos que sienten el dolor y el sufrimiento del pecado y que dicen: no puede ser que esté yo haciendo esto delante de Dios. Ya lo expliqué. Versículo 5, la tercera medida, ¿qué dice? Bienaventurados los que, los mansos. Y ya hablamos de la mansedumbre. Dice la palabra de Dios que había creyentes
que escuchaban y tomaban la palabra de Dios con mansedumbre. Versículo 6, leamos qué dice. Hambre y sed de justicia. Bien, esa es la otra medida. Ya lleva usted 4 medidas, 4 tallas. ¿Ha crecido usted, mi querido hermano? ¿Ha crecido usted? Y ya hablamos que el hambre y la sed de justicia tiene que ver con aquel que desea la palabra de Dios, con aquel que no se conforma solamente con mirar, no se conforma solamente con escuchar superficialmente, sino que se va a la palabra de Dios, lee, escudriña, reflexiona, piensa y tiene sed de justicia, quiere cumplir lo que lee, quiere cumplir. La Biblia dice en Esdras que había un hombre que decidió aprender de las Escrituras, pero no solamente escogió aprender de las Escrituras, sino que dice la Biblia que Esdras deseaba cumplir las Escrituras. Versículo 7. Ahora sí, vamos a comenzar esta mañana con las siguientes medidas. Leamos qué dice. Otra vez, vamos a leer, voz fuerte. ¿Qué dice? Bienaventurados los misericordiosos. Muy bien, esta palabra misericordia, Gesed, es una palabra que aparece en la Biblia y que nos habla de una característica que no puede tener, nadie que no sea hijo de Dios. Escuche usted bien. La gente que no conoce de Dios y que no tiene a Dios es gente que puede ser bondadosa, buena. Decimos bonachón. Una persona que a usted, a mí nos trate bien. Pero la palabra misericordia es un atributo de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Dios es misericordioso. Tan misericordioso es nuestro Dios que dice la palabra de Dios que nos mira con ojos de misericordia. Nos ve y dice, pobrecitos, estos que andan, que parece que no tienen pastor. Esas son las palabras que dice el evangelista. Mira este pueblo cómo anda de mal. Mira esta gente cómo están haciendo lo malo. Eso que Dios tiene en su corazón y que está traducido como misericordia es aquella sensación de dolor por lo que viven otras personas. ¿Cómo puede ser que un cristiano pueda ser misericordioso y un no cristiano no pueda ser misericordioso? Porque en el momento que usted es llamado hijo de Dios, inmediatamente el Espíritu Santo está en usted. Y al estar el Espíritu Santo en usted, el Espíritu Santo derrama características especiales que van a reflejar que usted tiene al Espíritu de Dios en su corazón. Y la misericordia, hermanos, es una característica de una buena estatura de un creyente. La misericordia no es otra cosa más que estar preocupados por los demás. La misericordia no es otra cosa que abandonar las oraciones personales y propias y orar por los demás. Y no es de que usted va a empezar a orar por la gente que está en China, la gente que está en Malasia, la gente que está en Rusia. No es así. Cuando usted experimenta misericordia, dice la palabra de Dios que usted se encuentra delante de alguien que está esperando que usted haga misericordia. Y ahí es donde dice la Biblia, bienaventurado aquel que es misericordioso. No es preocuparse por la gente que no está aquí. Y entonces dice la Biblia que un día iba un hombre y al encuentro le salieron unos asaltantes y lo golpearon y lo dejaron herido, lo lastimaron, lo robaron y quedó junto al camino. Yo no creo que haya quedado con algunos rasguños, de haber quedado muy golpeado. Y dice la Biblia que pasó un levita
Y los levitas son como los músicos que estamos aquí al frente, estaban consagrados a la música en la casa de Dios. Y cuando pasó este levita, seguramente iba cantando, era un levita, ¿verdad? Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo, y lo ve. Misericordia ha tenido, y se fue, porque así dice la Biblia. Que lo miró y ¿qué? Lo dejó. Luego vino un ¿quién? Vino un sacerdote, uno de los que enseñaba en el templo. Y entonces ese era del que ponía la ley delante de las personas. Y les decía, si ves a tu hermano en una necesidad y tú puedes ayudar, extiende tu mano y ayuda. Y él va recordando, y él va pensando, y él va en su mente sobre ese camino, y de repente encuentra a ese hombre y dice que lo miró y ¿qué? Y lo dejó. Pero pasó un samaritano, un enemigo natural del que estaba junto al camino. Y lo vio. Y cuando lo vio, dice la Biblia que lo auxilió. Seguramente lo que pudo hacer con sus manos, con su cuerpo, fue tratar de ponerlo en condiciones de llevarlo a otro lugar. Y se cercioró de que le curaran las heridas y pagó porque lo atendieran. Pregunta el Señor Jesús, ¿cuál de estos tres amó a su prójimo? ¿Cuál de estos tres hizo misericordia? Y hermanos, a veces nosotros no somos misericordiosos. Es que yo no lo conozco, es que no sé quién sea. Pero cuando tú estás enfrente de alguien que está atravesando alguna necesidad y tú puedes hacer algo por él o por ella y lo haces, entonces dice la palabra de Dios que eres bienaventurado porque fuiste movido ¿por qué? Por misericordia. Y no se trata, hermanos, de ser espectaculares. Se trata simplemente de hacer algo que marque una diferencia en cuanto a misericordia. Pero hay cristianos que solamente esperan recibir la misericordia. ¿Y saben cuándo les va a llegar? Jamás. Porque este versículo nos lleva a la segunda parte. Dice el versículo 7, bienaventurados los que, otra vez, porque nada más se quedaron 3 en la lectura. Leamos qué dice. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La pregunta es, para que tengan misericordia de mí, ¿qué debo de hacer? Pero nada más quiero que tengan misericordia de mí. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Y dice la Biblia que hubo un hombre que se presentó delante de su amo y el amo le dijo, sé que tienes una deuda conmigo y que esa deuda es impagable. Por más que trabajes y te esfuerces no me vas a poder pagar, yo te perdono esa deuda. Y dice que aquel hombre salió bien contento. ¿Había recibido qué? Misericordia. Y en el camino se encuentra a uno que ¿qué? Uno que le debía y dijo, ay, y hasta la cárcel lo meto, y con interés, y interés sobre interés, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que atormentó a aquel hombre con sus palabras, con sus acciones, por aquel dinero, y se enteró el amo. ¿Qué haría usted, hermano? Yo te perdoné la deuda, yo te quité todo lo que tú me debías, yo te dejé libre. ¿Y tú no pudiste hacer lo mismo? Esas palabras duras, hermanos, las cantamos hace un momento. Si anulaste todo
el decreto de sentencia sobre mí, si el Señor te perdonó, si eras ladrón, si eras adúltero, si eras borracho, si eras adicto, si eras lo que haya sido, Dios te perdonó, ¿por qué no tendrías tú que tener misericordia de otro? Mírense, dice el Señor, mírense, recuerden de dónde los saqué, recuerden de dónde los traje, recuérdense quién era usted antes de conocer al Señor y dígame si usted calificaba para ser llamado hijo de Dios. ¿Y por qué no hemos de tener misericordia? Y el misericordioso, hermanos, es aquel que se preocupa por otro que está en condición similar a la que él vivió o que puede entender perfectamente lo que la persona está pasando, y en eso esa persona busca cómo ayudar. A mí me queda bien claro, hermanos, que todos hemos recibido misericordia en algún momento dado de nuestra vida. ¿Y por qué no ser misericordiosos? Porque si nosotros hacemos el dar, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a qué? A recibir. ¿Pero qué esperamos nosotros? ¿Recibir para qué? ¿Recibir para qué? Para dar. Y esa no es la regla del Señor. Eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere que tengamos misericordia, que seamos misericordiosos, que vayamos más allá de lo que las personas pueden hacer. Algo de lo que no es capaz una persona en su juicio sano de hacer, pero tú lo haces. Algo de lo cual una persona se puede sorprender y maravillar y decir: ¿cómo este samaritano, siendo enemigo de los israelitas, siendo enemigo de la casa de Israel, cómo pudo extender su brazo? Bueno, porque hizo misericordia. Porque Dios había puesto en él misericordia que podía él compartir. Hermano, Dios no te está pidiendo que hagas lo que tú no puedes hacer. Dios siempre te va a pedir que tú hagas lo que puedes hacer. Y hace 8 días vimos a Pedro y a Juan llegando al templo, a la oración, y nos da una clara muestra, hermanos, para aquel que se siente pobre, para aquel que se siente inútil, para aquel que se siente miserable, para aquel que se siente descalificado. Están Pedro y Juan en la puerta y no llevan ni para la ofrenda. Buscaron en los bolsillos y ¿qué encontraron? No tengo plata, no traemos oro, pero lo que tengo, te lo doy. Es la gran diferencia, hermanos, entre el creyente que ha crecido y el creyente que no ha crecido. Entre el creyente que ya entendió su vida con Dios como es y el creyente que no ha entendido su vida como es. El creyente que vive de manera natural, carnal, está esperando que Dios le dé bendición para poder venir a la iglesia, para poder servir en el reino, para hacer justicia. Ese no va a alcanzar misericordia. El creyente que no está esperando que Dios le dé, sino que él dice: yo voy porque suficiente tengo con vida, suficiente tengo con lo que Dios hizo por mí en la cruz. Es más que suficiente para estar agradecido, aunque yo no reciba nada del Señor. Pero eso de que yo no reciba nada, hermanos, es entre comillas. El pastor nos ha dicho que si usted respira 100 veces, 90 veces en un minuto, ¿cuánto oxígeno consumiríamos en 24 horas? ¿Y cuánto nos cuesta? Nada. Así es que hemos recibido de Dios. Y dice la palabra de Dios que en estas cosas, hermanos, que nosotros hemos recibido, tenemos que actuar con misericordia. Por eso, hermanos, muchas veces el cristianismo no avanza y no avanzamos porque se nos olvida de dónde salimos, en dónde estábamos. Se nos olvida que somos una generación que fue cambiada por el poder de la palabra de Dios, de la sangre de Cristo. Bienaventurados aquellos que actúan con misericordia. Versículo 8, otra estatura. Leamos todos juntos. ¿Qué dice?
Otra vez, leamos el versículo 8 que dice: bienaventurados los de limpio corazón. Ahora, hay algo, hermano, hermana, hay algo que está encerrado aquí en este pasaje, y como les dije yo, que para poder entender el concepto inicial hay que ver el concepto final. Dice que los de limpio corazón verán a Dios. Bueno, ¿saben de qué se preocupaba la gente cuando se está escribiendo la Biblia y cuando los evangelistas están escribiendo esto? Ellos se preocupaban por la riqueza. Ellos se preocupaban por las telas con las que hacían sus ropas. Ellos se preocupaban por los adornos que se colgaban en sus cuerpos. Ellos se preocupaban por tener una casa hermosa para poder lucir y presumir su casa. Ellos eran materialistas y amaban ser vistos ¿por quiénes? Por otros en lo que hacían. Ahora, cuando dice la palabra de Dios que había hombres que iban en las esquinas y en cuanto veían que había mucha gente en las esquinas, se arrodillaban, se golpeaban el pecho y decían: Señor, ten misericordia. Pero ellos lo estaban haciendo ¿por qué? Porque querían ser vistos por la gente. Otras personas llegaban temprano al templo, a la sinagoga, y buscaban los lugares de adelante. Yo no sé por qué eso se acabó, hermanos. Ya nadie busca los lugares de adelante. Tenemos pura gente muy humilde, ¿verdad? Buscan los lugares de atrás. Y dice el Señor Jesús: ellos aman llegar a las primeras filas. Pero ¿por qué creen que llegaban a las primeras filas? Porque querían lucir sus ¿qué? Sus ropas, sus atuendos, y que cuando pasaban con la ofrenda, ellos sacaban, y decía el evangelista, les gustaba oír sonar el dinero, que se viera lo que ellos estaban dando. Y la gente que estaba atrás miraba a los de adelante. Yo estoy seguro que si hubiera más bancas allá al final, habría más gente allá al final. No le gusta a mucha gente sentarse aquí adelante, porque no quieren que los vean. Y más si el hermano que está grabando allá nos pasa, ¿verdad? Con la cámara. Ellos buscaban una apariencia. Y dice la palabra que ellos por dentro estaban muertos. Y Pablo utiliza la expresión sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro blanqueado, hermano? Casi no voy al panteón. Y la última vez que estuve en el panteón, estaban llegando a decorar una tumba. ¿Escuchó usted bien? Estaban decorando una tumba. Globos de gas o de helio, no sé qué, pero globos que estaban. Flores. Pareciera como que iba a haber una fiesta, y yo creo que hubo. Y había gente de una florería que estaban arreglando la tumba. Los que me imagino que eran los dueños o los organizadores estaban cuidando los detalles. Coloquen aquí, coloquen allá, traigan esto, y estaban colocando, y un letrero y una lona y unas imágenes, unas fotos de la persona que seguramente era quien estaba ahí, y estaban haciendo todo eso ahí. Y los que íbamos pasando, entre los que íbamos viendo todo lo que estaba sucediendo, personas sacaron sus teléfonos y empezaron a tomar fotos, otros a grabar. Pero ¿qué es un sepulcro? El sepulcro es un lugar de muerte. ¿Y quién alaba la muerte? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es vida. Jesús es vida, hermanos. Jesús es un Dios de vivos, no es un Dios de ¿qué? De muertos. Dios no dijo: y van a venir todos los domingos a mi tumba a alabarme y adorarme. No. Ya no está aquí. ¿A qué? Ha resucitado.
¿Cuántas cosas tienen que ver de cómo la gente trata de poner en una apariencia algo hermoso cuando es un lugar de muerte, de huesos, de tierra? Y el Señor tiene que decir, los de limpio, ¿qué? Corazón. Aquellos a quienes el Señor puede ver en su corazón que hay fruto. Aquellos a quien Dios puede ver en su corazón que están bien con Dios. No importa dónde se sienten, no importa cómo canten, no importa cómo oren, no importa cómo prediquen, no importa lo que hagan, Dios puede ver el corazón, y ese corazón que es limpio tiene el favor de Dios. Usted puede ver el favor de Dios cuando usted es una persona de limpio corazón. Por eso dice, ellos verán ¿a quién? A Dios. Cuando usted está bien ajustado con Dios, cuando en su corazón no hay hipocresía, cuando en su corazón no hay suciedad y usted lo adorna para que se vea más o menos bien, cuando Dios puede ver que su corazón está limpio, usted va a poder ver las maravillas de Dios en su vida. Cuando usted no puede ver el favor de Dios en su vida, seguramente es porque usted no está bien con Dios. Y yo he visto, hermanos, yo he visto la mano de Dios en mi vida muchas veces, y yo creo que usted también. Y se sorprende uno de lo que puede pasar, de lo que Dios puede hacer, simple y sencillamente porque usted no está buscando más que obedecer a Dios. Y cuando usted puede ver cómo Dios actúa de manera milagrosa, de manera increíble, de manera que uno no puede comprender, en ese momento usted se da cuenta que Dios está haciendo algo por usted. Vea lo que dice la carta a los Romanos. No pierda el capítulo 5 de Mateo, y quiero que vea conmigo la carta a los Romanos. Romanos capítulo 8. ¿Ya lo tiene? Versículo 28. Y sabemos, conocemos, entendemos que a los que aman a Dios, limpio corazón. Otra vez, sabemos, entendemos, conocemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan ¿a qué? Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Son llamados. Entonces, la pregunta es, todos los que aman a Dios, no los que están amando a las personas. A veces a mí me toca aquí enseñar o predicar y a lo mejor no les caigo bien, pero no soy yo. Es la palabra de Dios que nos habla, que nos redarguye, que nos confronta. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros entendemos eso, nos conmovemos y decimos, híjole, estoy mal, he fallado, he pecado, no estoy bien. Hermanos, esas son las personas que aman a Dios y que aceptan el consejo de Dios. Y así sea bueno o sea malo lo que esté pasando en tu vida, tú entiendes que todo es ¿para qué? Para nuestro bien. Todo es para nuestro bien. Y si tenemos un hueso roto o quebrado y nos ponen yeso, clavos, placa, y sufrimos y nos duele, y después que nos quitan el yeso, los tornillos, los clavos, qué sé yo, y sufrimos, pero hay un propósito. El propósito es que el cuerpo, que esa parte del cuerpo se recupere. Y es exactamente lo que Dios quiere que nosotros entendamos cuando estamos en limpieza de corazón, que vienen las aflicciones, que vienen las pruebas y no nos quejamos, sino que decimos, el Señor está actuando en mi vida, el Señor está haciendo algo en mi vida, y todo lo que Dios está permitiendo que haga mi cuerpo o reaccione mi cuerpo
o todo lo que pasa en mi vida tiene un propósito y ese propósito es para mi bien. Esa es la persona que tiene limpio corazón. El que no tiene limpio corazón se queja con Dios y está esperando el día de la oración para llegar y decir: es que Dios me va a oír, ahora sí le voy a decir a Dios lo que siento, y ahora sí Dios me va a escuchar, y ahora sí Dios va a entender que ya me enojé, que ya no soy el mismo de antes, que ya aguanté mucho, que ya sufrí mucho, ahora sí. Y esa fue la misma actitud de Job, hermanos. Y Job de repente se atrevió a desafiar a Dios y decir: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y le dice Dios: ¿quieres saber por qué? Amárrate bien la ropa, cíñete bien, porque te voy a hablar fuerte. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo empecé a ordenar este mundo? ¿Dónde estabas? Y le empieza a decir a Job, hasta que Job se va haciendo chiquito, chiquito, y dice: ay, Señor, perdóname. El que es de limpio corazón, hermanos, va a ver el favor de Dios en su vida y va a ver cuando pasen cosas positivas y cuando pasen cosas negativas. Y regreso a Romanos 8. Y dice la palabra de Dios: todas las cosas les ayudan a bien. Y me brinco. Dice el versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Ese es cuando usted tiene un limpio corazón. Recuerdo al hermano Héctor, un hermano que murió, un hermano que era luchador, que a lo mejor usted conoció, pero empezó a tener unos tumores en la mano de un cáncer. Y sé lo que son los dolores, pero no sé lo que es un dolor de cáncer. Pero el hermano lloraba, decía que el dolor lo hacía llorar. Y que cuando estaba allí en pleno dolor de su mano, de su cuerpo, dice: yo me ponía a orar y le decía al Señor: Señor, ayúdame, Señor, con este dolor. Y que había gente que le decía: ¿y por qué Dios no te sana? ¿Y por qué Dios no te cura? Si tú dices que eres una persona creyente y que tienes mucha fe y que Dios es el más grande del universo, ¿y por qué Dios no te puede quitar eso? Y el hermano, con toda su pena, su dolor, su sufrimiento, él decía: no importa que no me lo quite, no importa que no, eso no quiere decir que Dios no sea Dios. Yo creo en un Dios poderoso, tan poderoso que sacó mi vida de la vida perdida que yo tenía, tan poderoso que me cambió, me restauró, tan poderoso que si yo me muero, yo voy a ir a la presencia de Dios. No importa que este dolor no se me quite y no importa que este cáncer me haga perder la vida, pero yo sé que mi Dios vive. Limpio corazón. Ellos verán a Dios, dice. Tú vas a ver el favor de Dios. Y el hermano murió. Murió por el cáncer que desarrolló, pero murió feliz, consciente de que había un lugar más allá, donde no habría sufrimiento, no habría más tristeza ni más dolor. Pero para nosotros hacemos como las hormigas. Hormigas que no pican son del diablo. Y hormigas que pican son del diablo. Y las hormigas que no pican son de quién. Y entonces
Dios es bueno cuando todo nos va bien y Dios no es tan bueno cuando todo nos va mal. Y Pablo dice, ese no es un limpio corazón. Antes sabemos que en todo esto somos más que vencedores. Regresamos a Mateo, capítulo 5. Recuerden que esta enseñanza que Jesús está dando es para creyentes, no es para inconversos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Versículo 9. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? Bienaventurados. Otra vez, leamos. ¿Qué dice? Bienaventurados. Ok. ¿Para quién es esta medida, esta estatura de crecimiento? ¿Para el que se gana un premio por la paz? ¿Para el que le dan un trofeo porque llevó la paz a Medio Oriente? A un mexicano muy famoso que fue Octavio Paz, que le dieron el premio Nobel de la Paz. ¿A eso se refiere la palabra de Dios? No. Cuando dice bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, nos enseñaba hace 8 días en la conferencia profética el pastor que todo comienza en el Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y ¿qué? Y la mujer, entre tu simiente y la simiente ¿de quién? De la mujer. Ahora, esa enemistad, hermanos, esa enemistad es vigente hasta el día de hoy. De tal manera que dice la palabra de Dios que todo lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Y esa es la simiente ¿de quién? Y ya no dice, ya no supe de quién es la simiente. Todo lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Y esa simiente, su origen, ¿qué es? Ese es el pecado, Eva. Pondré enemistad entre tu simiente y Eva en su estado natural, como mujer dando ¿a qué? A luz en su mundo natural. Dijo Dios, todo lo que nace de Eva a partir de este momento va a tener un conflicto. Cuando nace el Hijo de Dios, ¿es carne? No. Todo lo que nace del Espíritu, ¿qué es? Y fue engendrado en el vientre de María por medio del Espíritu Santo. Así es que lo que nació de María no fue carne. ¿Qué fue? Espíritu. Pero hay un pleito entre la carne y ¿qué? Y el espíritu. Y hay una enemistad. Y nos decía el pastor, y esta te herirá en la cabeza. Tú le vas a herir ¿en dónde? En el calcañar, en el pie, en los tobillos. Pero este te herirá en la cabeza. El Hijo de Dios, lo que es nacido del Espíritu, golpea y mata en la cabeza aquel que lo que es nacido de la carne. Muertos al pecado, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. De tal manera, hermanos, que la enemistad que hay, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la ¿qué? Por la fe tenemos paz. ¿Con quién? Con Dios. Ahora, ¿cómo podemos entender que hay paz? Bueno, porque estábamos enemistados con Dios. Pero esa enemistad se termina cuando creemos por fe que Jesús es el Hijo de Dios, que puede perdonar nuestros pecados, que podemos nacer de nuevo, que podemos entrar al reino de Dios, y en ese momento la paz de Dios se recupera en la vida de nosotros. Por eso usted puede entrar confiadamente a la presencia de Dios, porque ya no hay enemistad entre Dios y usted. Y ahora usted entra como ¿qué? ¿Como qué? Como hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y al entrar a la presencia de Dios como hijo de Dios, usted ya no tiene el rechazo de Dios, porque usted ahora recibió la paz de Dios. Y usted y yo, al ser llamados hijos de Dios, dice que somos uno con el Padre. Pero entonces, ¿por qué otra medida de crecimiento es cuando usted
se convierte en un pacificador. Pablo le explica a los corintios, por tiempo no los estoy llevando, pero Pablo les explica a los corintios de que cada uno de nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿qué somos? Pacificadores. ¿Cuál es nuestro ministerio? ¿Quién sabe? Dice, ya me perdí. Otra vez explíqueme, hermano. Como usted ya tiene la paz de Dios, usted es un ¿qué? Un pacificador. Y ahora usted busca gente que está enemistada ¿con quién? Con Dios. Y es cuando usted le predica el evangelio a alguien y le dice, ya no hagas eso, ofendes a Dios. Ya no hagas eso, te estás condenando. Ya no hagas eso, estás haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Mira, este es el mejor camino. Cuando usted está siendo un pacificador. Usted está actuando con el ministerio de la reconciliación. Y usted está llevando paz. No la paz que el mundo da, sino la paz que Dios ofrece para todo aquel que en Él cree. Y si usted está siendo pacificador, es porque usted es llamado hijo de ¿quién? Nadie más puede pacificar más que usted, que ya tiene y experimenta la paz de Dios. Y el ministerio de la reconciliación es que otros crean en Jesucristo y se rompa esa cadena de enemistad. Yo escuché un testimonio de una persona que quedó huérfana de padre y de madre a corta edad y sufrió mucho. Tal vez usted lo puede imaginar. Y cuando creció, él no se metía a los templos. La religión dominante, la religión católica, normalmente por tradición en cada colonia ponen un templo. Y él aborrecía pasar por los templos. Pero a nadie le decía, solamente él sabía, hasta que alguien le preguntó, porque abiertamente él dijo, no, yo no quiero ir a ese lugar, no me lleves a ese lugar, hablando de un templo católico. ¿Pero por qué? ¿Qué eres protestante? ¿O estás en otra religión? No, dijo, yo no quiero saber nada con Dios, estoy peleado con Dios. ¿Y cuál es tu pleito? Porque Dios me quitó a mis padres cuando yo los necesitaba. Sufrí mucho. Y si Dios es amor, ¿por qué permitió que yo sufriera tanto? Y si Dios es amor, ¿por qué Dios permitió que yo cayera en lo más bajo de las calles y de la orfandad y de la pobreza? Y no pude ir a la escuela y tuve que trabajar desde niño. Y me enfermaba y no había quien me cuidara. Y así enfermo tenía que trabajar, si no, no podía comer. Y aquel hombre estaba, en verdad, muy enojado con Dios. Y dice, yo no voy a ir a buscar a Dios porque Dios nunca me buscó a mí cuando yo lo necesitaba. Qué tremendo. Qué tremendo. Pasó un tiempo y este hombre se enfermó. Y fue a dar a un lugar donde tenían que atender y se encontró con un compañero de cama. Pero ese compañero de cama estaba como Pablo y Silas, todas las mañanas cantaba, oraba. Y aquel hombre oía, pero se quedaba callado. Hasta que no se aguantó más y dijo, bueno, estamos aquí sufriendo, estamos aquí porque estamos enfermos, estamos aquí porque la estamos pasando mal, y tú cantas y le cantas a Dios. Y aquel hombre que estaba cantando, alabando, le comenzó a contar su vida y le empezó a decir todo lo que él era en el pasado y cómo Dios lo había cambiado y cómo Dios lo había perdonado.
Y así es que dice, no puedo estar triste ni molesto porque está enfermo, porque Dios está conmigo. Y tú no debes de estar molesto con Dios, porque Dios siempre te ha buscado, pero tú nunca le has abierto las puertas de tu corazón. Y aquel hombre empezó ahí. Los dieron de alta a los dos casi al mismo tiempo, pero aquel hombre que aborrecía a Dios salió con Cristo en su corazón. ¿Quién podía hacerlo? Una persona pacificadora, alguien que ya tenía la paz de Dios, pudo testificar, pudo llevarle el evangelio. Y aquel hombre dice, gracias a ese hombre que Dios puso en el hospital y que me amó, me tuvo paciencia, yo fui grosero, fui majadero, fui violento y él me amó, me trató bien, aún después de que salimos del hospital me fue a visitar, oró por mí, me llevó medicamentos, pasaba por mí para ir al doctor. Pude ver el favor de Dios en mi vida. Ese es el ministerio de la reconciliación. ¿Quién lo puede hacer? Solamente tú, hermano, porque tú tienes la paz de Dios. Tú puedes llevar la paz de Dios a otros. Y bienaventurados los pacificadores. Termino. Versículos 10 y 11. Póngase de pie, por favor, hermano, y vamos a terminar esta mañana. Versículos 10 y 11 es la última medida y es la más difícil. Ya cuando usted haya avanzado todas estas estaciones, todas estas medidas, entonces usted ha llegado a la plenitud de la vida en Cristo. Dice el versículo 10 y versículo 11. Leamos. Bienaventurados. Pueden sentarse. Aparecen dos textos que a simple vista parecieran lo mismo, pero no. Voy a ejemplificarlo y tratar de clarificarlo lo mejor posible. Bienaventurados los que padecen persecución, ¿por qué causa? Por causa de la justicia. Ahora, el versículo 11 dice, bienaventurados cuando tú tengas persecución o seas vituperado, insultado, pero dice por mi causa. Entonces son dos cosas diferentes. Y usted va a decir, ¿cómo que son dos cosas diferentes? Sí, bueno, vamos a ver. Versículo 10. Dice, porque de ellos es, ¿qué? El reino de los cielos. Bien. ¿Cómo es poder crecer de tal manera que tú vas a padecer persecución por causa de la justicia? Es muy fácil. Y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Resulta que tú estás en tu trabajo. Y entonces tú observaste que alguien robó dinero o robó cosas ahí en el trabajo. Tú lo viste. Y de repente el patrón manda a llamar a todos. Y dice, yo he estado viendo que me están robando aquí en el trabajo. Y de repente alguien dice, sí, entre nosotros hay alguien que ha robado. Y sería bueno que ese alguien dijera quién es. Y usted va con la persona y le dice, mira, no hagas eso, no lo hagas. Y alguien te va a decir, ¿y a ti qué te importa? No lo hagas. Te van a sorprender. Te van a meter a la cárcel. Te van a correr. No, pues tú no vayas a decir nada. Yo te estoy diciendo a ti. ¿En ese momento usted le cayó bien a la persona? Y seguramente va a tratar de dañarlo a usted.
Hombre, todos roban aquí, tú también. No, yo no voy a robar. Y usted va a empezar a sufrir persecución porque usted está amando las leyes de Dios. Por eso dice, porque de ellos es el ¿qué? El reino de los cielos. Todo el que está en el reino de los cielos, hermanos, obedecemos las leyes de Dios. Y Dios dice, no robarás. No es que usted lo hace en automático, no. Usted está consciente que Dios le está diciendo a usted que en el reino de Dios no se permite esto y fuera del reino de Dios usted tampoco lo hace. Y por hacer la justicia de Dios, usted va a sufrir ¿qué? Persecución. Y usted tiene su negocio y le dicen, usted tiene que cerrar a las 8 de la noche. Y usted cierra a las 8 de la noche. Y lo van a buscar y dicen, no, es que mira, todos queremos cerrar a la 1 de la mañana y vemos que tú cierras a las 8. No, únete a nosotros porque estamos haciendo presión. Y usted dice, no, mira, yo voy a cerrar a las 8. Pero que te vas a ver mal y que como tú y cómo vas a darnos la espalda a nosotros. Bueno, es que yo quiero obedecer la ley, quiero cumplir con la ley. No, hombre, aquí en México nadie cumple la ley, tú sáltate la ley, tú no te... Bienaventurado el que sufre persecución por obedecer la ley de Dios aquí en la tierra. No sé si ya lo conté, pero un día veníamos bajando de Zamora con el hermano Arturo, de La Piedad. Veníamos de La Piedad. Y veníamos en su camioneta. Hermanos, veníamos a paso de tortuga, en las rectas. Y me daban ganas de decirle al hermano, présteme la camioneta, hermano. Pero de repente le dije, hermano, ¿y por qué no le da más recio? No hay carros, está la recta, podemos avanzar. Y fíjese la respuesta que me dio el hermano. El hermano ya murió y lo platicaba delante de él. Y dice, ¿qué dicen los letreros ahí? 50 kilómetros máximo y yo voy a 50. ¿Qué estaba haciendo el hermano? Obedeciendo la ley. Bienaventurado por el hermano. Yo era el pecador. A veces cosas como eso, hermanos, no obedecemos y nos metemos en problemas. Y dice el Señor, aquellos que sufren causa de persecución por cumplir la ley, ¿qué? Bienaventurados son, felices, porque están cumpliendo las leyes de mi reino, las están cumpliendo en su vida y yo por eso los voy a premiar, pero los van a perseguir. Y cuando tú, hermanos, cumplas las leyes de la tierra, que agradan a Dios y que no ofenden a Dios, y tú cumples las leyes, es porque eres un hijo de ¿quién? De Dios. Y estás acostumbrado a obedecer porque vives en el reino de Dios, donde en el reino de Dios, ¿qué es la constante? Obedecer, obedecer, obedecer. Bienaventurados los que obedecen. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿qué? Y digan toda clase de ¿qué? ¿Se han burlado alguna vez de usted porque es cristiano? ¿Alguno de ustedes ha sufrido por causa del Señor? Muchas veces. Muchas veces. Hermanos, ¿y por qué Dios dejó hasta este último punto? Esa parte. Miren, Pedro había sido uno de los mejores discípulos del Señor Jesús. Y en el último tramo de la vida de Jesús, Jesús le dice a Pedro, el diablo me ha pedido permiso para zarandearte y se lo he dado. Y antes de que el gallo cante hoy, ¿me habrás negado? 3 veces. Hermanos, la parte más difícil del cristiano es estar con Dios
hasta la muerte. ¿Qué pasará hoy si llegara un grupo armado o gente armada y nos pusieran un arma en la cabeza y nos dijeran: ¿quieres salvar tu vida? Niega a Dios y salvas tu vida? No sé qué pasaría, pero a lo mejor muchos no estaríamos, tal vez, en las condiciones de decir: bueno, yo pues Dios sabe en el corazón que yo lo quiero, pero pues era para salvar mi vida. Y hubo 4 hombres, bueno, 3, porque Daniel no estaba ahí, pero hubo 3 hombres que le dijeron al rey: sépase, oh rey, que aunque tú pongas tu horno de fuego ardiendo, nosotros no nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Y a Daniel le dijeron: mira, Daniel, me pesa saber que eres tú, me pesa. ¿Por qué te pusiste a orar con las ventanas abiertas? Ya te vinieron a acusar. Yo firmé el edicto, yo puse mi sello real y dije que todo aquel que adorara a un Dios que no fuera el rey sería echado en el foso de los leones. Y dice la Biblia que el rey buscaba la forma de salvar a Daniel, pero tenía que cumplir. Los hombres acusadores le decían: rey, tú firmaste. Y Daniel fue sorprendido. Y Daniel dijo: échame, adelante. Seré hoy el desayuno de esos animales. Y echó el rey a Daniel en el foso de los leones. Al día siguiente vino apresuradamente el rey a saber si Daniel estaba vivo o no. ¿Por qué el rey tenía que regresar a ver si Daniel estaba vivo, hermanos? Sabía que confiaba en un Dios. Nadie te podrá hacer frente. Con aquella integridad Daniel dijo: adelante. No voy a negar lo que hice. Oré a mi Dios de puertas abiertas. Adelante. Y el rey proclamó a partir de ese momento que no había otro Dios como el Dios de Daniel. Por eso la última estación, la última estatura es cuando usted llega a ser metido en presión en la que usted tiene que escoger o dar toda la honra y gloria a Dios o incluso poner su vida hasta la muerte. Y Satanás le va a tentar. Y Satanás lo va a llevar a lo más alto del templo y le va a ofrecer todo el reino para que usted le adore. Pero Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí están todas las estaciones. Puestos de pie para cerrar esta mañana con este mensaje. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Si tú quieres saber tu estatura, ahí está. Si tú quieres conocer cuánto has crecido, ahí están las marcas. Ahí están las estaciones. ¿Cuánto has caminado en el Señor? No importa el tiempo. El crecimiento te lo da Dios. Y esto es confiando en el poder de la palabra de Dios. Mateo 5, versículo 3 en adelante. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cierre sus ojos. Padre, te damos muchas gracias.
Quizás, Señor, hemos sido pesados y nos hizo falta peso, Señor. No hemos crecido lo suficiente. Otros seguramente con gozo pueden decir: gracias, Señor, porque ya me permitiste crecer. Ya no soy lo que era antes. Mi vida pasada ha cambiado. Hoy es una vida muy diferente. Quizás otros, Señor, en este momento están sintiendo la lucha que hay entre la carne y el espíritu, los deseos de la carne y el deseo de agradarte. Pero también estoy seguro que muchos no te conocían y quizás hoy, por alguna razón que solo tú conoces, están aquí o están escuchando este mensaje. Y para ellos quiero decirles que Dios nos ha estado buscando desde la creación, porque fuimos creados para la alabanza y la gloria de Dios. Dios se mostró en el pasado, Dios se muestra en el presente y quiere que nosotros, que tú vengas a Él y le entregues tu vida y reconozcas que eres pecador y que el pecado al único lugar donde te lleva es la muerte, más el poder de la gracia de Dios puede cambiar tu vida hoy. Lo único que tienes que decir es: sí, Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios. Perdóname, Padre. Y comenzarás una vida nueva en la que podrás crecer y disfrutar lo que Dios nos ofrece. Vida nueva. Todas las cosas son hechas nuevas. Gracias, Padre. Gracias te damos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.